Hola, bienvenido a Ciromatics, el canal anti-loser. Continuamos revisando el equilibrio de fuerzas y su representación, ahora por el método del paralelogramo. Ay, esto se ve así como que está medio difícil, ¿no? En realidad es muy sencillo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí ya tengo yo como datos para poder localizar en mi plano coordenado fuerza 1 de 8 newtons y fuerza 2 de 6 newtons. Bueno, pues vamos a representarlos de acuerdo con lo que tenemos ahí. Y me dice que debo de poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 newtons. La cuestión aquí es que debo de partir o debo de localizar las dos fuerzas desde el punto de origen. Entonces tengo esa fuerza 1 de 8 newtons y sobre el eje de las X de las Y voy a poner la fuerza 2 que es 6 newtons. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con sus flechas correspondientes. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que haya 90 grados entre las dos, es decir, son rectas perpendiculares. Y esto pareciera muy difícil, vuelvo a insistir, pero es muy sencillo. Si me dice que tengo que poner paralelas, entonces voy a localizar con el mismo color verde una paralela sobre el eje de las Y a la altura donde acaba la fuerza de 2 newtons. Y entonces pues lo hago así. Y ahí estoy cumpliendo con esa situación que hay paralelas al eje de las X. Bueno, pues aquí llega esa. Y como hice ya sobre el eje de las X, ahora lo hago sobre el eje de las Y. Y sabemos que hay, partiendo de los dos puntos y uniéndolos, una separación de 6. ¿Cuál es esta situación? Bueno, ya vemos que se está formando un paralelogramo o algún rectángulo ahí. ¿Y cuál es la situación? Como debo de saber cuál es la fuerza resultante, lo único que me queda por hacer es recurrir a algo parecido al método del triángulo, que es decir, el punto inicial y el punto donde se juntan las dos rectas, que está opuesto, y entonces vemos que efectivamente se produce algo parecido a lo que habíamos visto, que es decir, un triángulo rectángulo, y lo puedo resolver por el teorema de Pitágoras. Esto tiene que quedar bien claro, de tal forma que entonces si hago teorema de Pitágoras, este sería A, B y C. Las letras pueden cambiar, esas no nos tienen por qué dificultar el asunto, pero sigamos con el asunto. Si sabemos que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, despejo la C y sabemos que pasa a formar una raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Recordemos que C va a ser la fuerza resultante y entonces A cuadrada va a ser 8 al cuadrado más B cuadrada, que es 6 al cuadrado. Lo desarrollo con jerarquía de operaciones y entonces tengo 64 más 36, su raíz cuadrada, y esto me va a dar raíz cuadrada de 100, de tal forma que C, o la fuerza resultante, va a ser igual a 10. Y eso es cierto, si lo mido con una regla, veremos que eso está sucediendo. De tal forma que vean, volvemos, no es tan así como que para espantarme. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, aquí la inclinación que me están dando es de 90 grados, pero pudieran variármela? Vamos a pasar a otro ejemplo y entonces supongamos que me dicen que voy a tener una fuerza que, perfecto, va a ser otra vez de 8 newtons, la fuerza 1, y que no va a tener inclinación, es decir, está actuando sobre el eje de las X, pero me dicen que la fuerza 2 pues va a ser 6 newtons, pero con cierta inclinación, de tal forma que entonces, supongamos que me dicen, bueno, pues esa fuerza la vas a representar con una inclinación o un ángulo de 60 grados, y entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Aquí tengo mi escuadra de 60 grados y tendría que representar, partiendo de el origen, esos
esas 6 unidades y representarlas. Pero bueno, si parto del origen, entonces voy a utilizar esa misma inclinación en el punto donde la flecha de la primera fuerza llegó y lo represento igual. De tal forma que, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, ya tengo esta inclinación aquí, que es la misma inclinación de este otro, y lo único que me falta por hacer es entonces unir por medio de esta paralela con la otra, y entonces vemos que igual se forma un paralelogramo, porque hay paralelas con cierta inclinación y paralelas que están sobre el eje de las X, y entonces así yo lo podría resolver. Ahora, ¿por qué no profundizo en esto? Porque esto, como ustedes pueden ver, no me está dando un triángulo rectángulo, sino que me está ofreciendo inclinaciones que esas debería de ver cómo las puedo resolver utilizando tal vez la ley de senos o la ley de cosenos, que es algo que se revisa para tercero, pero si alguien está interesado en revisarlo, en mi canal, sobre todo en la sección de matemáticas, tenemos ese tipo de situaciones que me pueden ayudar y me gustaría que ustedes las investigaran. Si les queda alguna duda al respecto de cómo se puede hacer esto, o dudas respecto a lo que ahorita vimos, ya saben, comuníquense, y aquí todo tiene que quedar bien claro para que ustedes sean buenos, tanto como otros muchos más que existen por ahí. Adiós.